Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? En este video les voy a responder todas las dudas que surgieron del último tema, en el cual tenían que realizar una red conceptual y enviar las preguntas de las dudas que le habían quedado. ¿Sí? La voy a ir respondiendo mezclada, ¿sí? Cada uno mandó 2 o 3 preguntas, vamos a ir mezclando, pero todas las preguntas van a tener su respuesta. Bueno, la primera pregunta que vamos a trabajar es una que dice: ¿para qué utilizamos un amperímetro y un voltímetro? Básicamente en mediciones eléctricas yo tengo dos instrumentos que son de los más importantes. El amperímetro y el voltímetro. ¿Para qué me sirve cada uno? El voltímetro me sirve para medir tensión y el amperímetro para medir intensidad de corriente. Estos instrumentos tienen sistemas de funcionamiento muy parecidos, pero lo que cambia es la conexión por cómo son internamente. ¿Sí? En el caso de un voltímetro se conecta en paralelo con la tensión que yo quiero medir, es decir, si yo tengo una fuente de alimentación y una resistencia, voy a tener que poner en paralelo con la resistencia al voltímetro para obtener, ¿sí?, un valor de tensión. Esto se debe a que el voltímetro tiene una resistencia interna muy alta, entonces como esta es muy alta y esta muy baja, la corriente va a buscar siempre el camino más fácil y no va a generar ninguna interferencia en el instrumento. En cambio, en el amperímetro, si yo quiero medir la intensidad de corriente que está consumiendo esa resistencia R, lo tengo que poner en serie. ¿Por qué lo pongo en serie? Porque el amperímetro tiene una resistencia interna que tiende a cero, es decir, es lo mismo que si yo tuviera un conductor. Entonces, si yo lo pondría en paralelo, fíjense, al amperímetro, la corriente buscaría el camino más fácil y haría un cortocircuito. Entonces se coloca en serie. Sí, eso en cuanto básicamente la pregunta que me habían hecho. Entonces lo utilizamos para medir tensiones y para medir intensidades de corriente. Dentro de eso, desde un laboratorio de ensayo hasta un multímetro, hasta una pinza amperométrica. Otra pregunta era el símbolo del instrumento térmico. Me pareció raro porque estaba en el apunte, pero igual lo hacemos. Los instrumentos, sí, voltímetro, amperímetro, batímetro, todos tienen diferentes sistemas de medidas. Y uno de esos sistemas de medidas son lo que llaman instrumentos electrotérmicos, que no son muy precisos, pero para algunas aplicaciones pueden servir. Y su símbolo es así. Ese es el símbolo de un instrumento térmico. Después, otra de las preguntas me pedía cuál era la diferencia entre una medida industrial y una medida de laboratorio. Entonces vamos a poner medida de laboratorio y medida básicamente. ¿En qué se diferencia? Una medida industrial yo la voy a realizar en el lugar donde está la máquina. ¿Qué significa eso? Si yo estoy en una industria, puedo tomar, ¿sí?, medir la corriente de un motor. Puedo medir la tensión de cada fase. Acá yo lo que hago es utilizar instrumentos como la pinza amperométrica, el multímetro y algunos instrumentos analógicos que también los encontramos en el laboratorio, pero que van en los tableros, ¿sí?, para indicar presencia de tensión, para indicar qué consumo tengo en cada fase, pero lo estoy haciendo en la industria, en el lugar donde está. En cambio, en el laboratorio ya se hacen unas medidas mucho más precisas, ¿sí? En este caso yo voy a ver si hay 220, si hay 380.
Ya en un laboratorio donde estés ensayando una máquina eléctrica, la precisión y exactitud que tiene que tener una medida es muy importante. Entonces ya se hace en otro ambiente, ¿sí? Y se toman medidas para lo que es nuestra materia para realizar ensayos. Esos ensayos nosotros básicamente se los realizamos a motores y a transformadores. Es decir, nosotros en un laboratorio podemos ensayar un motor y un transformador, y lo que hacemos es emitir un informe de laboratorio en el que certificamos cuál es la potencia que consume, ¿sí? Cuál es su potencia absorbida, cuál es la corriente, cuál es su rendimiento. Fíjense la importancia de esto, porque un rendimiento de un transformador cuando se hace una licitación está en el orden de 98-99%. Imagínense la cantidad de medidas precisas exactas que tengo que tener para poder determinar, ¿sí?, que ese transformador está cumpliendo la norma con la cual lo estoy vendiendo. Bueno, continuamos. Otra de las preguntas era: ¿cuál es la escala más apropiada para medir la corriente? Un amperímetro por cuestiones constructivas y de disipación de calor soporta como máximo 1 amper o 5 amperes, según el tipo. ¿Qué pasa? Yo en realidad puedo medir la corriente que yo quiera. Digamos, no tengo un límite. ¿Cuál es la escala más apropiada? Va a ser según la corriente que quiero medir. Si quiero medir una corriente de 2,5, 3 amperes, voy a usar una escala de 0 a 5. Si quiero medir una corriente de 25 amperes, voy a utilizar una escala de 0 a 50. Después, ahora cuando veamos errores van a ver por qué. Pero como eso puedo medir 500 amperes, 600 amperes. Siempre en forma indirecta. Es decir, en forma directa máximo 1 amper o 5. En forma indirecta lo que aparecen son dos métodos. Uno que se llama trafo de intensidad, ¿sí?, que se usan para corriente alterna. Es un transformador que después, bueno, lo vamos a ver cuando volvamos, que trabaja distinto a los transformadores de tensión, tiene otros principios en cuanto a lo que sucede con la corriente, y lo que logramos ahí es lo que se llama ampliar el campo de medida a partir de ese transformador. Y para lo que es corriente continua, tenemos unas resistencias que se llaman resistencias shunt en inglés, o derivación. Es decir, son resistencias que se colocan con el instrumento y me permiten ampliar el campo de medida del instrumento. Entonces, en cuanto a la respuesta, la escala más apropiada siempre va a ser, si yo tengo la escala de un instrumento, supónganse de 0 a 10 amperes, siempre yo más o menos sé cuál en un laboratorio, cuando estoy haciendo un ensayo, tengo una idea de cuál es la corriente que va a medir. El instrumento analógico, el menor error lo comete en el tercio medio. Es decir, si yo divido en 3 la escala, es decir, de 0 a 3,33, de 3,33 a 6,66, entre 3,33 y 6,66, el instrumento sería mucho más preciso, ¿sí? Por lo tanto, siempre va a depender este máximo que tengo acá de lo que yo quiera medir. Es decir, ahí es donde voy a determinar cuál es la escala apropiada. Otra de las preguntas era: ¿qué propiedades eléctricas puedo medir? Ustedes acuérdense que con los instrumentos lo que nosotros medimos son magnitudes, ¿sí? ¿Qué pasa? A partir de la medición de magnitudes yo puedo inferir de determinar diferentes propiedades eléctricas. Supónganse, puedo llegar a partir de la medición de la tensión que soporta cierto material, la aislación de cierto material, puedo trabajar en lo que es la rigidez dieléctrica, una de las propiedades eléctricas. Y como así, un montón, ¿sí? Pero el instrumento sería como un auxiliar, es decir, directamente no puede medir la propiedad. Lo que hace es toma mediciones, tensión, intensidad de corriente, resistencia, potencia, y a partir de eso yo puedo determinar alguna propiedad eléctrica. Después decía: ¿cómo se mide el voltaje de una resistencia? Esta pregunta, bueno, creo que lo volvemos a aplicar. Si yo tengo la fuente tiene que estar alimentada, y tengo la resistencia, yo voy a poner el voltímetro en paralelo, ¿sí?, con la resistencia, y ahí voy a obtener cuál es el valor de voltaje. Digamos, si acá es 12 volts, supongamos, el instrumento me va a indicar
12 volts. Bueno, seguimos con otra. Dice, ¿por qué el campo de lectura es uno de los conceptos importantes en la toma de mediciones eléctricas? Bueno, ustedes habrán visto que existen diferentes escalas. Vamos a suponer la escala de un amperímetro de 0 a 5 amperes. ¿Sí? Si la escala es lineal, va a estar fraccionada desde 0, ¿sí? Dividida toda en partes iguales. ¿Qué significa eso? Acá aparece lo que es el concepto de campo de medida o campo de indicación. Yo en este caso acá tengo el campo de medida, ¿sí? Como es lineal va a ser, fíjense, de 0 a 5 amperes, ¿sí? Porque es todo lo que yo puedo medir. Entonces, de 0 a 5 amperes, es decir, el mínimo y el máximo que mide el instrumento. Pero ¿qué pasa? En este caso, el campo de lectura va a ser también entre 0 y 5 amperes. Pero algunos instrumentos, los instrumentos electromagnéticos que nosotros usamos, tienen una escala con lo que se llama una sola muerta. Entonces, yo tengo una escala muy parecida, pero que empieza desplazada de 0. Y acá me queda una zona muerta. ¿Qué significa eso? Cuando me pidan datos de este instrumento, yo voy a decir el campo de medida o de indicación, como se llama en algunos casos, va a ser de 0 a 5 amperes. Ahora, en cambio, el campo de lectura, es decir, lo que yo voy a poder leer, va a comenzar acá. Es decir, en este caso yo voy a tener entre acá y acá el campo de medida y entre acá y acá el campo de lectura. Es decir, todo lugar donde yo puedo obtener una medición en esta zona muerta, si la aguja queda ahí, yo no voy a poder determinar con precisión cuál es la medida porque no lo sé. Hay instrumentos que empiezan, si estoy midiendo un ampere, empiezan en 0 y acá está 0,2, es decir, hay 0,2 amperes en esta división ancha. Y después ya son pequeñas divisiones que ya son todas iguales. Por eso es importante saber determinar ese campo de lectura para no cometer errores. Digamos, saber que cuando tengo un instrumento electromagnético en nuestra investigación, en nuestro detalle aparece mucho, siempre empezamos a medir, ¿sí? Tomando en cuenta el campo de lectura. Pero también es importante saber el campo de medida, que es, bueno, puede ser 0,5 y si tiene diferentes, el instrumento tiene un selector, puede llegar a seleccionar. El que está en la escuela selecciona 0,25 amperes, 1 ampere, 5 amperes. Entonces yo con el selector voy variando el campo de medida. Ahora después cada uno va a tener un campo de lectura diferente porque es un instrumento electromagnético. Bueno, seguimos. Después hay una pregunta que habla de la simbología del instrumento de medida. Bueno, las simbologías están en las tablas que di en el apunte, página 7 y página 8, donde van a encontrar todas las simbologías que informan todos los sistemas de medida diferentes que tenemos, cuál es la simbología de los instrumentos, cuál es la posición que tiene el instrumento, cuál es la tensión de aleación, cuál es el error máximo que soportan y todas las demás cuestiones relacionadas con los instrumentos, ¿sí? Eso está en páginas 7 y 8 del apunte, ¿sí? Después también preguntaron cómo se hacen las escalas de un instrumento. Bueno, lo que se usa es lo que se llama un instrumento patrón, ¿sí? Entonces supónganse, si es un amperímetro, yo armo un circuito y conecto ese instrumento. Entonces pongo una resistencia variable, coloco ese amperímetro patrón y coloco la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué hago? Voy variando la resistencia hasta que por el amperímetro pase 1 amper. ¿Sí? Entonces, como sé que este es el patrón, el que cumple las condiciones de laboratorio,
acá si tengo el 1 acá, supónganse, la aguja me va a marcar 1 amper. Entonces yo sé que está circulando 1 amper. Tomo el instrumento, ¿sí?, que yo quiero tarar, ¿sí?, hacer una escala o poner una escala en el instrumento. Se denomina tarado, ¿sí?, tarado de la escala. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco el instrumento que yo quiero realizarle la escala, entonces ese instrumento va a estar en blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como los dos están conectados en el mismo circuito, y la corriente, cuando yo tengo, fíjense, tengo los 2 amperímetros con la resistencia en serie, va a estar circulando 1 amper por todo el circuito. ¿Qué significa eso? Si en el instrumento patrón tengo 1 amper, voy a poder decir en este instrumento que acá tengo 1 amper. ¿Sí? De ahí sé dónde tengo el 0, entonces después, según el tipo de escala y matemáticamente, voy generando las divisiones del instrumento. ¿Sí? Ese es el procedimiento que se denomina, como digo, tarado de escala, y de esa manera se arman las escalas. Bueno, vamos por las últimas. En las últimas decía, ¿por qué se hace una fórmula? ¿Cuándo se utiliza? ¿Para qué? En cuanto a lo que era la parte de errores. Como nosotros trabajamos en ensayos eléctricos, nuestros ensayos tienen que tener precisión, porque nosotros vamos a ensayar una máquina que nos vendieron y vamos a ver si compramos lo que corresponde a la placa característica o no, o si estamos fabricando una máquina, vamos a certificar que esa máquina tiene un cierto consumo, un cierto rendimiento. Es importantísimo ser preciso en este tipo de mediciones, por esto que les decía, fíjense que un transformador se licita con un rendimiento del orden del 99%, a veces 98,99, 99%, es decir, es tan preciso, ¿sí?, ese rendimiento, que yo tengo que hacer todas las mediciones necesarias y tienen que ser en forma correcta. Entonces, ¿qué pasa? Como yo trabajo en un laboratorio y más con instrumentos, aparecen errores, ¿sí? Esos errores son, como lo habrán leído en el apunte, algunos debido al instrumental, ¿sí?, otro debido a las condiciones del ambiente, del laboratorio, temperatura, la iluminación que yo tengo, y otros errores humanos, ¿sí? Hay errores humanos que los puedo corregir, pero hay otros que no, ¿sí? Que dentro puedo tener un error de paralaje según cómo me posiciono delante del instrumento analógico, puedo tener lo que se llama con un instrumento digital también, o como tomo la medida en un analógico, lo que se llama un error de interpolación, es decir, si es 10,18 pongo 10,81, es decir, invierto la cifra, entonces como que me voy confundiendo. Entonces, para eso aparecen las fórmulas. Entonces, yo siempre tengo el valor medido. ¿Qué pasa? Supónganse ustedes mayormente en el grupo iban a hacer 15, 16. Cuando íbamos a hacer un ensayo, lo que hacíamos era, cada uno de ustedes tomaba una medida. Es decir, íbamos a tener unos cuantos valores medidos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es el promedio de los valores medidos me va a dar lo más próximo a lo que se llama valor real, ¿sí? Una vez que tenemos eso, uno de nosotros hace la medición, entonces a mí me queda, ya sé con el promedio cuál es el valor real y también obtengo el valor medido. Y acá donde aparecen los errores, ¿sí? Como estos no van a ser iguales por ahí, yo ya sé que tengo un pequeño error. Entonces, el primer error que voy a calcular se llama el error absoluto, ¿sí?, que es el valor real menos el valor medido. ¿Qué pasa? Con eso yo tengo, digamos, en volt o en amperes, en el que estoy viendo corriente, ¿cuál es el valor? Supongamos que me estoy equivocando en 0,05 amperes. Ahora, a mí me gustaría saber qué porcentaje, ¿sí?, de valor real me estoy equivocando. Entonces, acá donde desaparece el otro error, lo que se llama el error relativo. ¿Sí? El error relativo es lo mismo que decir valor real menos valor medido, que sería el error absoluto, ¿sí?, dividido el valor real. Entonces acá obtengo en porcentaje, ¿sí?, ese error absoluto que tengo acá, sé qué porcentaje es del valor real, es decir, cuánto me estoy equivocando. Entonces, si eso me da
3%, 4%, 5%, sé que hay un problema en la medición o en el ensayo porque tengo un alto nivel de error, que lo voy a tener que repetir y verificar qué es lo que está pasando. Puede ser un instrumento en mal estado, puede ser condiciones del clima de ese día, un montón de cuestiones que yo puedo llegar a modificar. ¿Y qué pasa? Los instrumentos ya cuando vienen también ensayados y vienen con lo que se llama una clase de precisión. Esa clase de precisión que es 0,1, 0,2, 0,5, 1, 1,5, 2,5 y 5 son números que no tienen el valor, pero están expresados en porcentaje, es decir, 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2,5% y 5%, que sería el error máximo que cometen, ¿sí? La clase de precisión sería cuál es el error máximo que cometen, ¿sí?, un instrumento. Entonces eso ya viene determinado. Yo en el instrumento, lo habrán visto en la simbología, me va a aparecer ese numerito, ¿sí?, al lado de las demás características, ¿sí?, de corriente alterna, continua, la tensión de aislación, y yo voy a saber que ese instrumento, el error máximo que comete, es de, supongamos que ese es 1,5, 1,5%. Entonces yo cuando hago el ensayo puedo llegar a calcular el error que estoy cometiendo y ver si me estoy pasando de 1,5% de la clase de precisión del instrumento, puede significar también que estoy cometiendo un error. Entonces, esa clase de precisión, ¿sí?, va a ser igual al error absoluto máximo, ¿sí?, sobre el final de la escala. Es decir, si estoy midiendo un instrumento de 0 a 10 amperes, el final de la escala va a ser 10 amperes. Y acá lo que yo me estoy equivocando, supongamos que el valor real es 9,5 y el valor medido es 9,25, yo me estoy equivocando 0,25 amperes. Ahora estoy en un instrumento de 10 amperes de máximo, yo voy a decir 0,25 dividido 10 amperes por el 100%, me va a dar la clase del instrumento, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones lo que me permiten es disminuir el error en esos ensayos y también me permite controlarlos para poder verificar, ¿sí?, si estamos haciendo las cosas bien o mal. Si esto no da valores muy altos, significa que lo estamos haciendo mal. Muchas veces pasa, en estos momentos, bueno, no tenemos la posibilidad, pero cuando lo hacemos en la escuela, por ahí alguno está distraído o algo y le erra por 3, 4 amperes y una sola medición modifica todo el tamaño, ¿sí?, del ensayo y nos modifica los diferentes valores que vamos teniendo. Para eso se utiliza, esto es un principio que se utiliza también en mediciones mecánicas, en lo que es la parte de la física, pero nosotros lo utilizamos en la parte eléctrica. Como les digo, es algo importantísimo por esa certificación. Digamos, si ustedes están trabajando en el laboratorio de ensayo, van a certificar que esa máquina eléctrica tiene esos valores. Si yo tengo instrumentos que cometen errores y nosotros cometemos errores por diferentes procedimientos que hacemos mal, lo que vamos a lograr es que ese ensayo salga mal y no podamos verificar. Entonces, este tipo de fórmulas nos permite determinar y ayudarnos si nos estamos equivocando o no. Supónganse, si cometí un error de interpolación y no me di cuenta, cuando yo calcule, el error va a ser muy alto y voy a decir, ¿qué está pasando? Tengo que verificar esto porque tengo que realizar un montón de modificaciones. Bueno, espero que les haya servido. Todas las preguntas que estaban fueron respondidas. Cuídense y nos estamos viendo a la vuelta.